consejo. Para conocer bien al respectivo novio o novia, no estaría mal que ustedes se conozcan primero a sí mismos. Entonces, conociéndose a sí mismos, tal vez ustedes puedan pretender conocer al otro en general. Ahora, Hegel es muy hábil en eso. Lamentablemente, como el curso es solo de filosofía contemporánea 2, no podemos volver, pero él, estimado público, en la filosofía en la fenomenología del espíritu, él muestra la enorme importancia de conocer al otro, de perderse en el otro. El hombre que se pierde, el ser humano que se pierde en el otro, es aquel que se conoce a sí mismo vía el otro. Es una teoría muy, muy interesante la hegeliana, por eso la fama de Hegel, porque es realmente un conjunto de teorías y de conocimientos, hasta de intuiciones extremadamente brillantes que ha tenido este pensador y que no podemos naturalmente desarrollarlo por ser otra materia, no podemos desarrollarlo ampliamente. Pero los temas que usted menciona van a venir aquí, en el romanticismo, van a venir explicitados largamente. Quiero, estimado público, hacerles primero una brevísima relación cómo nace el romanticismo. Y para eso lo mejor es lo más simple, las palabras. Los románticos ponen en boga una serie de palabras que hoy usamos muy usualmente y todas comienzan con la sílaba RE. Por ejemplo, ellos ponen en boga estas palabras: rescatar, restituir, reivindicar, reiterar, reconocer, con significados obviamente contradictorios, pero todos ellos, estimado público, tienen un sentido. Los románticos quieren volver a algo, quieren retornar. Aquí me ha faltado, por cuestiones de tiempo, de espacio, retornar. Pero ellos creen que el racionalismo y sobre todo la filosofía hegeliana han obstaculizado el retorno, el regreso, otra palabra que podríamos poner, el regreso a las raíces de uno mismo. Entonces, restituir significa, estimado público, retornar ¿a qué? A una identidad mellada. Ustedes ven, inmediatamente vienen palabras y conceptos usados ahora, por ejemplo, en teorías indianistas, o en general, en teorías hoy muy usadas en el tercer mundo, en el mundo islámico es muy similar, muy similar. Restituir es volver a una dignidad mellada, a una idea de justicia social y de identidad colectiva que ha sido destruida por la razón. Reivindicar, que tiene que ver con venganza, con regreso, es también, estimado público, el hecho de restituir la dignidad de la propia herencia cultural contra esos avances indebidos del racionalismo. Reiterar tiene también la significación de celebrar, es decir, ustedes tal vez han oído la palabra liturgia, porque ustedes ya con toda seguridad no van nunca a una iglesia, pero tal vez saben lo que es una liturgia, es un oficio religioso. En griego, liturgia significa repetición. Y para los románticos, lo bueno debe ser repetido. Es lo mismo que en las relaciones amorosas, o sea, lo bueno, que en el fondo siempre es muy escaso, debe ser naturalmente repetido,
lo que nos da dignidad, justicia, identidad, etc. Si ustedes leen, estimado público, que yo aconsejo a Joseph Esterman y su filosofía indianista, van a ver ustedes la importancia de la liturgia. O sea, no es algo que yo me estoy inventando aquí para oscurecer, para denigrar a las teorías románticas, reivindicacionistas, nativistas y similares, sino que ellos mismos aprecian enormemente el valor de la liturgia, porque la repetición da seguridad. Eso clarísimo. O sea, ¿por qué es, por ejemplo, ustedes, chicos modernos, que para ustedes el templo por excelencia, al cual van a ir esta noche, es la discoteca? Claro, ya no van ustedes a una iglesia, a una basílica, a una de esas instituciones que a ustedes les parece algo museístico, algo totalmente pasado de moda, ¿no es cierto? Sin embargo, estimado público, en las basílicas, en los templos en general, siempre se repiten los oficios. Cada año hay una repetición de todo el ciclo litúrgico, porque esa repetición da seguridad. O sea, brinda lo que quieren los románticos, volver a las raíces primigenias que nos dan identidad. Por eso es la importancia de la repetición. Tal vez las abuelitas de ustedes rezaban novenas. No sé si han oído hablar de esa palabra. Novena es rezar 9 veces la misma, exactamente la misma oración. 3 veces 3. O sea, es realmente una repetición casi mágica. ¿Por qué? ¿Por qué no rezar una vez y listo? ¿No es cierto? ¿Por qué 9? Porque eso es lo que da seguridad. Uno cree, lo cual tiene un valor psicoanalíticamente analizado muy interesante, la repetición nos da realmente algo de seguridad. Y estos señores, los románticos, están en contra, estimado público, de la inseguridad del espíritu crítico. Porque este espíritu que se autoconoce, este espíritu individualista, este espíritu hegeliano o en general racionalista, socrático, es un espíritu que pone todo en cuestionamiento. O sea, no deja nada, no deja valer nada, todo lo pone en duda. Y eso es lo que para los románticos hay que evitar, hay que tener una que otra certidumbre. Y esas pocas deben ser naturalmente repetidas. Entonces, tenemos, estimado público, en el mismo momento en que el racionalismo tiene éxitos en Europa Occidental, fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, en ese mismo instante nace primero en la literatura y luego en la filosofía nacen las tendencias románticas. Primero en la literatura es comprensible porque es más fácil de pensar y de escribir. No quiero yo de ninguna manera denigrar a los literatos, pero una obra como la hegeliana requiere, yo creo, un poquito más de esfuerzo que una poesía, una canción o alguna obra estrictamente artística. Entonces, a fines del siglo XVIII, principios del XIX, en toda Europa Occidental nacen las corrientes románticas. Y estas corrientes quieren, estimado público, desde un comienzo, evitar los fenómenos modernos de alienación. Y esos fenómenos se los ve en el mundo urbano-industrial. Los románticos son los primeros que critican el trabajo de los niños en las fábricas, la inseguridad laboral, el sufrimiento de las masas campesinas que se han ido a la ciudad a buscar trabajo y que encuentran solo cosas mal pagadas. En fin, los románticos, estimado público, sin duda alguna, son también gente inteligente que ve que la modernidad
tiene lados negativos. Este es el gran mérito de los románticos. Entonces, a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, primero en la Gran Bretaña, luego en Holanda, Bélgica, Francia y luego en Alemania, las grandes ciudades desarrollan industrias. Esas industrias tienen al comienzo una forma de trabajo extremadamente dura, mal pagada, insalubre, etc., que no vamos aquí a insistir, ustedes se pueden imaginar fácilmente. Charles Dickens es el gran autor, es autor británico, que describe brillantemente el trabajo infantil, la dureza de las condiciones de vida de las nuevas clases proletarias urbanas. Lo que hacen los románticos es contraponer esa vida urbana, moderna, industrial, a la vida campesina, preurbana, la vida rural de la Edad Media, donde la gente puede ser que hayan sido pobres, pero tenían la seguridad de vivir en un mundo comprensible. No era un mundo extraño, no era un mundo justamente donde uno no se podía identificar. Ese mundo campesino era muy simple, uno podía comprender fácilmente las jerarquías sociales, arriba los señores feudales, abajo los siervos de la gleba, y punto. Era una estructura social muy elemental, no eran esas complicaciones de clases medias, estratos de todo tipo como se forman en las ciudades. Entonces, estimado público, muchos escritores redescubren las bondades de la época premoderna, de la tradición, de la Edad Media y de la vida religiosa. Eso es el romanticismo en parte, o sea, ese retorno a lo premoderno, un retorno que obviamente, estimado público, embellece lo premoderno, exactamente como lo hacen Fausto Reinaga y los indianistas, que obviamente al describir las glorias de la época prehispánica, al describir, como lo hace muy claramente Fausto Reinaga y su hijo Ramiro Reinaga, cuando describen, por ejemplo, la vida cotidiana en el Imperio Incaico, Ramiro Reinaga dice: el trabajo era una fiesta cotidiana. O sea, ahí no había látigo, no había órdenes que venían de arriba y que había que cumplir, no había nada. Todo trabajo era una fiesta cotidiana. Matemáticamente lo mismo dicen Madame de Staël, Chateaubriand, todos esos grandes escritores románticos. No voy a aburrir a ustedes con nombres, pero estos novelistas románticos, Chateaubriand escribe el genio del cristianismo, demostrando que la Edad Media no fue una edad intermedia, como su nombre lo indica, sino que la Edad Media fue la culminación de la evolución humana, lo más noble, lo más adelantado, porque el ser humano no conocía los fenómenos de alienación. O sea, no se sentía extraño frente a sí mismo, frente a la naturaleza y frente al mundo laboral. Porque el campesino se conocía a sí mismo, vivía del trabajo de sus propias manos. O sea, no era él mismo, no era extraño para sí mismo. Lo que hacía el campesino en su modesta labor agrícola era algo que lo había visto a sus padres y abuelos. Era algo laboralmente que lo había reconocido desde el primer día de su existencia. Y por lo tanto, los frutos de la tierra, esa hermosa palabra de Chateaubriand, los frutos de la tierra le eran conocidos. No sentía extrañeza ante los frutos de su trabajo. En cambio, según Chateaubriand, un obrero industrial moderno no sabe para qué está fabricando, por ejemplo, láminas de hierro que usa otra empresa, que no tiene nada que ver con el trabajo y con las directrices que le han dado a él. Van a hacer estos trabajos utilizados
utilizados en otras empresas para otros fines. Y finalmente el campesino vive con la tierra. La ecología es parte de su ser. Él trabaja de tal manera la tierra que trata de conservarla, no de destruirla. El campesino adecuado, el campesino correcto, según Chateaubriand, es aquel que protege el bosque, que no quema más madera que la estrictamente necesaria, la que se va a regenerar automáticamente. Por lo tanto, no es antiecológico, sino está unido, está vinculado a los ciclos biológicos de la Tierra. Entonces, en una palabra, estimado público, aquí tenemos el núcleo de muchas tendencias filosóficas futuras, empezando por Heidegger, terminando en el indianismo, que quiere ese retorno a lo premoderno, porque lo moderno, la ciudad, la industria, el movimiento incesante, la globalización, les es fundamentalmente extraña y desagradable. Es un mundo con el cual uno no puede identificarse. En forma muy elemental, estimado público, han visto ustedes cómo el romanticismo anticipa motivos, ideologemas, elementos teóricos que luego, 200 años después, por ejemplo, ahora comienzos del siglo XXI, van a ser extremadamente importantes en el pensamiento a nivel, además, mundial, ¿no? Ese retorno a la tierra, la reivindicación de las tradiciones, la reivindicación de la religión. Aquí, estimado público, no se siente mucho esa reivindicación, por ejemplo, de la religión, pero eso, por ejemplo, en el mundo islámico es extraordinariamente fuerte. Es decir, en el mundo islámico, en el mundo musulmán, la reivindicación de la religión es interesante porque no solamente es una reivindicación de ritos y de creencias, sino de la propia identidad. Por eso es que ellos, los islámicos, creen que es profundamente valiosa la reivindicación de la religión. No es algo reaccionario, conservador, elitista, no. Es algo nacional, popular, como también se dice en el ámbito islámico. Por lo tanto, la religión tiene una fuerza identitaria extremadamente fuerte. Y eso lo ven los románticos ya a comienzos del siglo XIX. O sea, la religión es una de las reivindicaciones identitarias más importantes. Ahora, ese romanticismo, estimado público, que nos parece naturalmente a nosotros tan curioso porque es algo irracional, es algo en contra de las grandes tradiciones que aquí estudiamos en la filosofía, ese romanticismo está basado también en un elemento de crítica social al cual debemos por lo menos dedicarle un minuto, porque es una crítica al frío cálculo utilitario que viene con la modernidad y que Hegel no lo ha visto. Ese es el gran mérito de Marx, por ejemplo, y de escritores posteriores, el haber visto que esa modernidad es también el predominio del frío cálculo utilitario por sobre toda otra consideración o sentimiento. O sea, el romanticismo también nos abre los ojos para mostrarnos que la modernidad no es lo más positivo, no es lo único positivo, sino que la historia, y eso no lo ha visto Hegel, la historia tiene también en sus puntos más recónditos, tiene elementos rescatables, que son los elementos que nos dan identidad, que nos brindan la idea de pertenecer
Entonces no es de extrañar que hay una revalorización de lo propio con respecto a lo cosmopolita, a lo internacional, a lo supranacional. Hay obviamente una reivindicación, o para seguir con estas palabras puestas en la pizarra, hay un rescate, estimado público, de las propias tradiciones que, según los románticos, no son despreciables, irracionales, etc., de ninguna manera. Uno de los más conocidos pensadores críticos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, como ha sido Edmund Burke, cuya obra no podemos tratar por razones de tiempo, pero yo les aconsejaría leer la famosa Introducción. Introducción a las consideraciones sobre la Revolución Francesa. El libro aparece cuando todavía la Revolución Francesa está en funcionamiento, en 1790, en el fondo a los pocos meses de iniciarse la Revolución. La Revolución, como ustedes saben, en los primeros tiempos produjo cosas muy razonables, alabadas por Hegel, por Marx y en realidad por toda la tradición modernista. Por ejemplo, el sistema métrico decimal y cosas similares. Burke, estimado público, se dio cuenta que la Revolución Francesa era sobre todo una obra racionalista. El intento de imponer la razón al mundo, el intento, como lo ha dicho también Hegel. Hegel tiene, estimado público, en las lecciones sobre la filosofía de la historia, una frase muy hermosa que dice: la revolución ha sido grande, la francesa, porque el ser humano se ha puesto en el centro de la atención y ha tratado de moldear el mundo de acuerdo a la razón, no de acuerdo a la tradición, a los prejuicios, a lo que había antes, sino de acuerdo a la razón. Y evidentemente las primeras medidas de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el sistema métrico decimal, la modificación que hasta hoy todos los países del mundo, salvo Gran Bretaña, son tributarios del sistema judicial de varias instancias, como el sistema boliviano, que a nadie, ni a los descolonizadores, que aquí son muy populares, se les ha ocurrido otro sistema judicial. Ese sistema donde se puede apelar, porque como es racionalmente, un juez puede equivocarse, entonces por eso se puede apelar a una instancia superior, o se pueden conocer otros antecedentes que no habían antes. Entonces, estimado público, la idea de que el sistema judicial tiene que ser algo con varias instancias y que tiene que estar construido de manera unitaria, o sea, que las mismas leyes valgan en todo el país. En Francia antes, cada provincia tenía leyes diferentes, no solamente leyes, sistemas de pesas y medidas diferentes, había aduanas interiores. Todo eso perjudicaba el comercio, todo eso perjudicaba la industria, todo eso perjudicaba el libre tránsito de la gente. Entonces, no hay duda que la Revolución Francesa, al abolir las aduanas interiores, al establecer un sistema uniforme de pesas y medidas, al establecer un sistema judicial racional, porque antes, estimado público, las pruebas no eran como por indicios científicos, sino eran por pruebas de valor, cosas absolutamente irracionales que la justicia consuetudinaria en Bolivia trata, por suerte muy parcialmente, de rehabilitar. Pero hay un señor, un destacadísimo jurista boliviano que vive en España, Lucas Cojaico, hermano del que ha sido gobernador de La Paz, que ha publicado un interesantísimo libro diciendo, entre otras cosas, que esas pruebas de valor son más racionales que las pruebas científicas, porque son rápidas, expeditas, en el mismo instante uno consigue la verdad, pero son pruebas naturalmente irracionales. Por ejemplo,
la persona que es inocente puede tocar un hierro candente sin quemarse, porque la racionalidad superior impide que esa persona se queme. O si es sumergida en el agua no se ahoga, porque Dios, que es la justicia, lo protege de ahogarse y cosas así. O por ejemplo aquí lo que se hace una justicia comunitaria, se los obliga a andar un largo trecho sobre sal. Si los pies no tienen llagas, significa que es inocente. Todas esas cosas, estimado público, no son tan raras y tan curiosas como nos parece a nosotros, que somos típicos ejemplares del racionalismo, los alumnos de esta facultad, de esta carrera. En el mundo islámico ese es el derecho que todavía en gran parte es válido. O sea, es un derecho consuetudinario santificado no por la racionalidad de las pruebas, sino por los saberes ancestrales y por las costumbres. Y eso para ellos, después de todos son 1.500 millones, hay que tomarlos en serio, 1.500 millones que dicen que la tradición tiene un valor más profundo que las pruebas racionales. Es una cuestión abierta que es digna de ser discutida. La Revolución Francesa terminó de un plumazo con todo ese sistema judicial e introdujo el sistema judicial moderno con los derechos humanos y las cosas que ya les he mencionado. También se les fue la mano a los racionalistas, y es lo que Burke ve. Burke, en su obra Consideraciones sobre la Revolución Francesa, él ve que los racionalistas quieren cambiar también el calendario, el nombre de los días. Quieren cambiar todo, porque quieren que todo esté regido por la razón. Y Burke nota que el ser humano no es del todo racional, que el ser humano también tiene sentimientos, que el ser humano, para hacer, vamos a ver la teoría de Axel Honneth, al final la teoría del reconocimiento, que el ser humano necesita reconocimiento para conocer mejor. En una palabra, necesita amor antes para luego desarrollarse bien y hacer ciencia. Esa es la teoría de Honneth, la última generación de la Escuela de Frankfurt, pero también la teoría de Edmund Burke hace más de 200 años. El ser humano no puede ser absolutamente racional porque tiene que haber sido educado con amor. Solamente aquellos seres humanos que en la primera infancia han recibido seguridad y amor, solamente ellos son los que pueden después desarrollar adecuadamente las facultades racionales. Es una visión muy interesante la de este Burke, que nos muestra que la razón está envuelta en otra serie de procesos como las tradiciones familiares, etc., que no son tan despreciables como creen los racionalistas. Él entonces, estimado público, nota que esa ambición de declarar todo obsoleto, anacrónico, lo que no es estrictamente racional, él cree que eso es luciferiano, como lo vio también Goethe y otros pensadores que criticaban a los racionalistas como Hegel. Estimado público, tenemos que ver entonces, a pesar de que yo me considero racionalista, tenemos que ver entonces que los críticos pueden tener razón, que pueden tener razón parcialmente. ¿Por qué no? Entonces, estimado público, el avance de la filosofía solo se hace con un principio muy antiguo, que es siempre poner en duda lo que uno va avanzando. Entonces, estos románticos no son tan irracionales, es decir, no son tan despreciables, sino que realmente han visto los límites del racionalismo. Por ejemplo, Burke considera que muchas medidas de la... Él es liberal. Burke era miembro del Partido Liberal, no era miembro del Partido Conservador. Por ejemplo, él fue uno de los pocos diputados en la Cámara de los Comunes en la Gran Bretaña que defendió la independencia de las 13 colonias que hoy son los Estados Unidos.
porque él dijo, es la voluntad de esa gente. No les podemos imponer un gobierno británico que ellos no quieren, porque a la larga siempre se van a salir con la suya. Entonces, lo mejor es a tiempo ceder, no gastar en tropas, en batallas, en esfuerzos represivos, no. Lo mejor es más bien convencerlos de una unión aduanera o algo así. Tenía ideas muy razonables, pero como liberal. Y él dijo, aquí los franceses exageran. El ser humano no puede ser moldeado 100% por ideas racionalistas, porque si fuese así, nadie se casaría, por ejemplo. Nadie, porque uno, si fuese absolutamente racionalista, comprendería los rasgos desagradables de la pareja. Y eso sería fatal para la institución del matrimonio y para la conservación de la especie. Burke dijo, si uno ve lo que es la familia, lo que ve el sufrimiento de padres e hijos, lo que es mantener el núcleo familiar, aunque sea un núcleo amable y amoroso, lo que cuesta eso, dijo Burke, que era soltero, muy inteligente, soltero. Entonces Burke dice, no habría humanidad, porque comprenderíamos que el esfuerzo de mantenerla es superior a las alegrías que nos dan los hijos, las esposas. Uno se casa también, estoy con Burke, obviamente, con la suegra, es decir, se casa con la sociedad. Y por lo tanto, al casarse con toda la sociedad, uno tiene que aceptar al otro como es, no como uno quisiera que es. O sea, uno, digamos, racionalista, quiere moldear al otro, a la pareja, de acuerdo a sus principios. Y eso es imposible porque el otro ha nacido en otra tradición, aunque sea un iconoclasta, eso lo he visto muy bien, aunque estas chicas que se dicen iconoclastas, partidarias del amor libre, dicen que en el fondo, lo que hacen es repetir una tradición propia. Y es imposible que cambien realmente. Por lo tanto, casarse es un sacrificio. Casarse es, estimado público, simplemente el sacrificio que hacemos por la conservación de la especie. Y eso no puede ser racionalmente producido. Siempre hay elementos irracionales en la sociedad misma. La sociedad, en una palabra, tiene también sus aspectos irracionales. No voy a aburrir a ustedes con todo lo que los racionalistas, con todo lo que los románticos han criticado a los racionalistas, pero ven ustedes, estimado público, que hay elementos muy razonables. Como el racionalismo es una creación humana, es una creación que no es pues divina, que puede tener fallas. Entonces, Burke se da cuenta también, por ejemplo, que las construcciones de los filósofos racionalistas, Hegel todavía no había publicado nada, pero él se da cuenta que las construcciones racionalistas en el fondo no sirven para explicar la totalidad de una obra. En el campo de la estética, uno puede, como Hegel, estimado público, naturalmente clasificar, encasillar los fenómenos estéticos de acuerdo a un orden razonable que realmente nos hace comprender mejor al mundo, porque no hay duda que la estética hegeliana, en mi modesto parecer, es la mejor de todas. Realmente es una obra brillantísima donde uno puede aprender mucho sobre cómo están relacionados los fenómenos estéticos entre sí, cómo hay una evolución del gusto, cómo hay una evolución de estilos, cómo eso no es casual, sino que obedece a reglas sociales. Todo eso se puede comprender perfectamente. Pero ya Burke vio que hay un elemento que no se puede comprender razonablemente, y es ¿qué es un genio? ¿Qué es Miguel Ángel? ¿Por qué Miguel Ángel es diferente a todos los otros artistas? ¿Por qué esos frescos de Rafael están iluminados por algo superior a la mera razón? Por ejemplo, el famoso fresco que yo aconsejo que esta noche, antes de ir a la discoteca, es facilísimo ver en Wikipedia o en cualquier
buscador electrónico, la Escuela de Atenas, que es lo más clásico, la apoteosis de la filosofía racionalista, por toda la distribución de las figuras en el cuadro, en el famoso fresco, la Escuela de Atenas. En el centro mismo están Platón y Aristóteles, y todos los demás pensadores están brillantemente distribuidos en el fresco, también matemáticos, hay mujeres, etc. Están distribuidos de acuerdo a una, Rafael es siglos anterior a Hegel, pero están distribuidos a un orden que podríamos llamar hegeliano. O sea, hay un orden en la creación. Pero ¿por qué Rafael? Ese chico precisamente, porque él podía pintar tan bien. Porque nadie nunca ha podido pintar como él. O sea, ¿por qué un genio no puede ser imitado? Ese tipo de preguntas, según Berg, ese tipo no puede ser contestado racionalmente. Ustedes, ¿no es cierto, queridos alumnos, que en el fondo deben sentirse como genios, todavía no muy conocidos, claro está, todavía no reconocidos por la sociedad y por sus propios parientes? Ustedes van a tener, yo creo, un poquito de comprensión para la posición romántica que dice el genio es algo que no puede ser aclarado racionalmente. El genio puede ser clasificado racionalmente por su producción, pero ¿por qué ese señor Miguel Ángel tenía esa enorme facilidad para pintar o esculpir? ¿O por qué Beethoven tenía esa capacidad increíble para hacer música, o Mozart? Es algo que no puede ser aclarado usando estrictamente principios racionales. Llegamos entonces a una conclusión provisional, estimado público. El romanticismo nace de las limitaciones del racionalismo, que se las notan muy tempranamente con el comienzo mismo del racionalismo políticamente y en el campo institucional universitario ya a comienzos del siglo XIX. Quisiera mencionar un hecho histórico que está ligado al racionalismo para que vean ustedes la importancia de estos pensadores y de uno que vamos a tratar inmediatamente después de la pequeña pausa. El racionalismo no estuvo libre desde un comienzo de connotaciones políticas que hoy, desde el punto de vista, por ejemplo, indianista, islámico y demás, podríamos llamar connotaciones imperialistas. El racionalismo fue llevado por las bayonetas napoleónicas, eso es evidente, eso no se puede negar. O sea, la Revolución Francesa fue militarmente muy exitosa. A los pocos meses, al año de iniciada la revolución, viene naturalmente el intento de las grandes potencias europeas de reducir a ese régimen que había encarcelado a su rey, que estaba emparentado con los otros reyes. La reina de Francia, María Antonieta, era la hija de la emperatriz María Teresa de Austria. Es decir, era un insulto a la revolución y en la decapitación de los reyes. María Antonieta y Luis XVI fueron decapitados en la guillotina. Era naturalmente un insulto al orden monárquico que prevalecía en Europa, con pequeñas excepciones como Suiza o algo así. Era un orden monárquico muy bien establecido y además entrelazado entre sí muy claramente, como les acabo de contar con el ejemplo de María Antonieta. La Revolución Francesa fue militarmente exitosa, venció a todos los intentos de invadir Francia. Y no solamente venció a los intentos de invadir Francia, sino que se expandió desde Lisboa en el extremo occidente hasta Moscú. Había ejércitos franceses. Y estos ejércitos napoleónicos, aparte, estimado público, de expoliar a la población, etcétera, etcétera, trataron de distribuir las ideas del racionalismo.
racionalismo, de eso no hay duda. Por ejemplo, el sistema métrico decimal, la nueva administración francesa, que en lugar de provincias creó los departamentos, cosa que se ha imitado aquí, por ejemplo, el nombre Bolivia, en fin. No se imaginan ustedes la enorme popularidad que adquirieron algunos elementos de institucionalidad racionalista llevados por las tropas napoleónicas. Pero era una ocupación imperialista. No era la voluntad de los pueblos. No fue así que los alemanes, los rusos o los polacos hayan llamado a las tropas francesas para fraternizar, etc. Nada de eso. Fue una invasión imperialista. Y eso a la larga no funcionó. Entonces, primero hubo ese enorme éxito de Napoleón, que domina la casi totalidad de Europa con excepción de Gran Bretaña, pero luego viene la reacción. Para hacer la cosa muy breve, en 1815 llega lo que se llama la Restauración, y es importante filosóficamente porque la Restauración significa el triunfo del romanticismo. Chateaubriand, que hasta ese momento solo había sido poeta y novelista, es nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Y tiene una breve connotación por América Latina. Él es, estimado público, el ministro de Relaciones Exteriores de Luis XVIII, que decide la invasión a España, esa invasión de 1823, que termina con la Constitución de Cádiz y la restauración del absolutismo en España, y que decide algo que no llega a cumplirse. Hay que volver a ocupar las colonias españolas. Eso no llega a cumplirse, pero estaba dentro de los planes de la restauración. Entonces, estimado público, lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que la invasión napoleónica, pese a todo lo bueno que pudo haber tenido, fue algo resistido por las poblaciones, no fue algo aceptado de todo corazón. Y entonces los pensadores que reflexionan sobre ese campo se convierten naturalmente a un cierto particularismo, o sea, rechazan la idea universalista del racionalismo y tratan, estimado público, de hacer una filosofía diferente a la hegeliana, una filosofía basada en aspectos particularistas, también en aspectos emotivos. Ahora, estimado público, como es un poquito más de 4:30, unos minutitos solo de pausa, y vamos a seguir con el filósofo Fichte, que es la encarnación más importante de ese movimiento particularista en la propia Universidad de Berlín, para que vean ustedes que en el centro mismo del racionalismo hay naturalmente una oposición muy interesante, que además demuestra ser victoriosa y mayoritaria en el siglo XIX contra el racionalismo hegeliano. 5 minutos de pausa.